qué es lo que tiene el Señor para nuestra vida y qué es lo que quiere. Me pongo a pensar que cómo el Señor nos ama tanto, hermanos, que siempre nos los está recordando, cada instante, ¿verdad? Nos recuerda su palabra para que nosotros tengamos esa vida eterna con Él algún día, ¿verdad? Esta es nuestra meta que tenemos. Y pues vamos a orar, hermanos, para que sea el Espíritu Santo el que convenza a cada corazón hoy que está aquí, que sea el que nos redarguya si estamos haciendo algo que al Señor no le agrada, ¿verdad? El Señor sabe y conoce nuestra vida, no le podemos engañar a Él y sabe cómo venimos el día de hoy. Y espero que esta palabra que el Señor hoy trae a nuestra vida sea de bendición, hermanos, y que llene ese vacío que tal vez algunos de nosotros estemos sintiendo, esa preocupación, esa ansiedad, ¿verdad? Y qué bueno que estamos hoy todos reunidos, porque el Señor no se equivoca, hermanos. Y dice la palabra de Dios que sus planes son mejores que los nuestros y su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y confiemos que la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, hermanos. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, porque tú estás con cada uno de nosotros, porque tú desde el principio de la reunión has estado hablando a nuestra vida, Señor. Como decía nuestra pastora, ¿qué más queremos que tú nos des para que nosotros podamos rendir nuestra vida por completo a ti, Señor? Ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos, que tú seas el que vengas y convenzas de arrepentimiento, que redargullas nuestro corazón si te estamos fallando, Señor. Hoy queremos, Señor, venir con un corazón dispuesto. Hoy nos disponemos a escuchar tu palabra porque es palabra tuya, Señor, y sabemos que todo lo que viene de ti es vivo, es eficaz, Señor, para nuestras vidas. Tal vez, Señor, tú traes reprensión, pero es por nuestro bien, porque todos nosotros como padres corregimos a nuestros hijos porque los amamos, y así tú también nos corriges porque nos amas y porque tú quieres que nadie de nosotros nos perdamos, sino que un día pasemos una eternidad contigo en tu presencia. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, sé tú hablándonos, sé tú ministrándonos hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, el título que yo le puse a esta predicación es Vuelve a tu primer amor. Y quiero que me acompañen ahí en Apocalipsis capítulo 2. Versículo 2 y 4. Bueno, vamos a leer hasta el 7, pero ahorita nada más vamos a leer el 2 y el 4. Y antes de leer la palabra de Dios, yo me ponía a reflexionar hace algunos días cuando estaba estudiando el CESI. Cuando estaba estudiando el CESI, para mí era algo nuevo. Yo no conocía la palabra de Dios al 100, nunca la había leído completa, hermanos. Me dijeron de este instituto, de este discipulado, y el Señor puso en mi corazón tomarlo. Y es ahí, hermanos, cuando yo me encuentro por primera vez con nuestro Señor Jesús. Porque ahí es donde yo le empiezo a conocer, ahí es donde yo empiezo a leer la palabra de Dios y empiezo a ver lo que verdaderamente el Señor tiene o quiere para nuestra vida. Porque podemos escucharlo siempre y cada domingo podemos repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero hasta que nosotros no lo comprobamos o hasta que nosotros no nos encontramos realmente con nuestro Señor, es cuando, como decía Job, ¿no? De oídas, porque nosotros nomás escuchamos los domingos o los martes en la oración o en el estudio, de oídas, ¿verdad? Te conozco, pero cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tú le conoces a través de su palabra y a través de experimentar día a día en tu vida lo que Él hace, entonces es cuando dices, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Entonces yo cuando empecé a estudiar el CESI, yo no conocía nada, no sabía nada. Y ahí yo tenía otra manera de pensar en cuestión de la iglesia. Tan solo a mí hablarme de la iglesia, yo me imaginaba el edificio de 4 paredes, esto que era la iglesia y que ahí estaba solamente Dios. Cuando yo entro al CESI, ahí me dice que la iglesia somos nosotros. Y bueno, conforme fui estudiando el instituto,
varias de mis hermanas que también estaban ahí me decían: Moni, es que tú estás en tu primer amor, se te ve, se te nota. ¿Por qué? Porque, o sea, quieres saber más, o sea, y ese entusiasmo que le dices a las personas. Tal vez yo no conocía mucho de la palabra de Dios, hermanos, porque no conocía, pero yo hablaba de lo que el Señor me hacía sentir en esos momentos. Ahora les puedo decir, conozco más de la palabra de Dios y no lo hablo, debería de ser al revés. Ahora que le conozco realmente al Señor, debo de hablar de sus maravillas y de todo, y sin embargo no le hablo a la gente. No lo hablo, no predico lo que el Señor día a día hace en mi vida. Y antes que apenas yo estaba empezando en el caminar del Señor, yo me entusiasmaba, y ahí dice que ese es el primer amor. Cuando tú quieres, o sea, pasar tiempo con esa persona, cuando una pareja de matrimonio se une y antes de unirse, ¿qué quieren hacer? Pasar todo el día juntos, estar todo el día, convivir, ¿no? Platican, creo que el tiempo se hace corto y quisiéramos pasar todo el día, toda la tarde con nuestros amados o con nuestras amadas, pero no es así, hermanos. Y a veces así somos con el Señor. Cuando llegamos a sus pies, queremos pasar tiempo con Él, leemos la palabra de Dios, pero a veces tantas cosas en nuestra vida, en nuestro día a día, llega a ocupar ese lugar que algún día tuvo el Señor en nuestro corazón. Ahora lo ocupan esas cosas. No, yo no sé, hermanos, les vuelvo a repetir, el Señor lo conoce todo y el Señor sabe cómo venimos hoy, cómo está nuestro corazón, cómo nos comportamos cuando nadie nos ve. A Él no le podemos mentir y no lo podemos engañar, no le podemos decir nada que Él no sepa, hermanos. Y quiero que me acompañen a leer Apocalipsis 2, del 2 al 4. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí le vamos a dejar tantito, hermanos. ¿Cuántos conocemos el mensaje de las 7 iglesias, hermanos? ¿Cuántos los conocen? Y pues ya hemos leído, ¿verdad?, en muchas ocasiones también este mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué podemos ver aquí en Éfeso? Que ellos tenían el conocimiento de Dios, habían presenciado el más grande avivamiento que Pablo había llevado. Pero ahora, hermanos, ellos se habían enfriado completamente de ese amor hacia Cristo. Por eso el Señor les dice, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es imposible, hermanos, acercarnos a nuestro Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Más bien es imposible acercarnos si no tenemos al Espíritu Santo. Nos han enseñado que si no buscamos esa llenura. Bueno, también les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Llenos o quieren ser saturados por el Espíritu Santo? Saturados. Y les hago una pregunta: ¿y si realmente estamos saturados del Espíritu Santo, hermanos? Contéstense ustedes mismos. ¿Estamos saturados, desbordando, que ya no cabe ya más la presencia de Dios en nuestras vidas? Nosotros necesitamos disponernos, hermanos, para buscarlo día a día. O sea, el Señor no va a venir, te va a tomar de la mano y te va a decir: ven, vamos a orar, ven, vamos a platicar. No, hermanos, nosotros, y es muy cierto que a veces no tenemos ganas de orar, a veces no tenemos ganas de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque otras ocupaciones han ocupado ese lugar del Señor.
¿Por qué? Porque el trabajo, porque la escuela, porque el quehacer, porque el desayuno, porque etcétera, etcétera, ha ocupado ese lugar del Señor. Y realmente yo te pregunto, hermano, ¿realmente amas al Señor con todo tu corazón? Así como Él nos amó, que dio a su único hijo, que lo entregó en la cruz para morir por nosotros, así lo amas a ese grado, que dejarías a tu familia, que dejarías tu trabajo, que dejarías tus quehaceres por pasar tiempo con Él. ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Realmente? ¿Qué pasa, hermanos, cuando no buscamos esa llenura del Espíritu Santo día a día? ¿Qué pasa, hermano? Pasa que nos vamos enfriando. Pasa que dice la palabra de Dios en Juan. Bueno, ahorita les busco la cita. Que la maldad del mundo se ha multiplicado y por eso el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque no buscamos día a día la comunión con nuestro Dios. Porque hemos dejado nuestro primer amor, hermanos. Por eso hay tanta maldad en el mundo. El pecado ha entrado a la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos dejado a nuestro primer amor, porque no leemos, porque no oramos y se nos hace tan fácil pecar ya. Y no estamos pecando, dijéramos, ay, no, estamos pecando contra Dios, porque todo lo que hacemos que no proviene de Dios es hacerlo contra de Él, hermanos. En serio, pensamos que nosotros mismos nos hacemos daño. O un ejemplo, no cumplimos con lo que nos dicen aquí supongamos en el grupo de alabanza, no cumplimos con lo que nos dicen y pensamos que a nuestra líder o al que está al frente le estamos haciendo un favor. O pensamos que ahora para que se le quite no voy a llevar esto, no voy a hacer esto, ahora sí. Pero no pensamos que el daño nos los hacemos nosotros mismos, porque ella no va a ser la perjudicada, él no va a ser el perjudicado, los perjudicados vamos a ser nosotros. Pensamos, hermanos, ay, ahora para que se le quite al pastor no voy a la congregación, hoy no voy porque no me saludó el domingo, supongamos. O no voy porque esto, o no voy porque tal hermanito me hizo la cara, esto y aquello, no voy. Entonces pensamos que nosotros les hacemos daño a ellos y no es cierto, hermanos. El daño nos los hacemos nosotros mismos. El daño nos los hacemos nosotros mismos a no leer la palabra de Dios día a día, a no pasar tiempo en la presencia de Dios día a día. A veces decimos, pero ¿por qué me va mal? ¿O por qué esto? Y no nos va mal, hermanos, porque el Señor, a pesar de que no lo buscamos, en su infinita gracia y misericordia, Él nos ayuda día a día. Y lo podemos ver, y no me van a dejar mentir, hermanos, porque ustedes pueden salir de su casa sin haber orado y el Señor los regresa de nuevo con bien a su casa y no oraron en todo el día. Entonces vemos su gracia, vemos su favor de nuestro Dios a nuestra vida. Pero sin embargo nosotros, ¿qué hacemos? Le damos la espalda. Pónganse a pensar cuando ustedes se acercaron por primera vez, cuando los evangelizaron, cuando dijeron yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Pónganse a pensar en ese momento, ¿qué fue esa actitud de cada uno de ustedes, hermanos? ¿Cuál fue su actitud? Querían, ¿verdad? Cuando iban a la iglesia, querían servir a Dios en todo, en lo que nos pusiéramos. Queríamos servirlo, a todos decíamos que sí, amén, gloria a Dios, a todo, porque estábamos con esa llenura, con ese amor, por ese amor fue el que inundó nuestro corazón. Y a nada decíamos que no, éramos los primeros en llegar a la congregación. Aunque nos pusieran a barrer, a limpiar, lo que nos pusieran, para nosotros era algo wow, sorprendente servir, porque estábamos sirviendo al Señor de señores. Ahora, ¿a qué horas llegamos a la congregación, hermanos? ¿Qué va pasando, hermanos, cuando no buscamos la presencia de Dios? Nos vamos a enfriar. Se va de nosotros ese primer amor. Y más, por ejemplo, usted con su esposo, esposa, ¿a poco diario no platican? Sí platican, sí se dicen te quiero, te amo, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Pasan tiempo platicando.
es lo mismo con Dios. Y si no, mi hermana Sharon, si no platicaras con mi hermano Beto y no le demostraras tu amor, ¿qué pasaría en tu relación? Se enfriaría, incluso se separarían. Van a decir, pues si no me pone atención, si no me ama, si no, o sea, yo no siento eso, yo mejor me voy. Así pasa con nuestro Dios. Cuando nosotros no vamos día a día a sus pies, pasa un día, pasan dos, y ya se nos hace tan fácil decir, ay, mañana. Llega la noche, te duermes, das cansado. Mañana sí lo busco a primera hora. Y llega esa primera hora y pasó el tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque te vas enfriando. Porque esas cosas que tú pones en primer lugar antes que nuestro Dios nos están estorbando y ya están ocupando su lugar. La iglesia de Éfeso, hermanos, se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Esto no era fácil, hermanos, porque era una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales, inmorales y asociados con la adoración de la diosa Diana. Imagínense cuando alguien está tan acostumbrado a practicar algo, pues es muy difícil, ¿verdad?, que lo quitamos de un jalón. Y así es en nuestra vida igual. Cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos con diferentes costumbres, pensamientos, con diferentes prácticas, hermanos. Y es muy difícil. Yo cuando llegué a Cristo, yo era muy grosera, hermanos. Mi vocabulario eran puras groserías. Yo no sabía hablar normal. Me daba pena. Yo hasta le decía a mi esposo, ay, me da pena hablar con los pastores porque se me había salido una grosería. Y entonces, sí, porque yo estaba acostumbrada a hablar así. Pero sin embargo, el Espíritu Santo fue moldeándome, fue quitando eso. Entonces yo pude ya, mi lenguaje ya pudo ser mejor, hermanos. Entonces sí es muy difícil para los que ya estamos acostumbrados tanto a practicar algo, dejarlo y ya no hacerlo. Y entonces aquí yo me imagino que para la iglesia de Éfeso era muy difícil dejar esas prácticas sexuales de las que hablan. Pero sin embargo lo hicieron un tiempo. Pero después, ¿qué pasó? Se volvieron a enfriar y otra vez volvieron a hacer lo mismo, hermanos. Y el Señor en esta hora quiere que habla a tu corazón para que diga, vuelve a mí, vuelve a tu primer amor, vuelve a hacer lo que hacías cuando llegaste por primera vez a mí. Vuelve a buscarme con esa pasión, con esa entrega. Vuelve a servirme con todo tu corazón. Tal vez lo hemos descuidado, tal vez lo hemos dejado, hermanos, pero es tan hermoso nuestro Señor que Él de verdad nos ama tanto, que Él quiere que todos nosotros seamos saturados de Él, que desbordemos de ese amor. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:3, hermanos. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esas palabras, hermanos? Que nos dice el Señor, yo veo que te esfuerzas, yo veo que trabajas, yo veo cómo lo haces. Pero cuando llega el Espíritu Santo y te redarguye tu corazón, que te dice, pero ya no lo haces con ese mismo amor, con esa misma pasión que lo hacías como cuando te entregaste a mí por primera vez. Eso duele en nuestro corazón, hermanos, de verdad duele. Y duele porque es muy cierto, hermanos. Tal vez a mí siempre digan, ay, la hermana que llora mucho siempre. Pero es que los que pasamos aquí, hermanos, el Señor de verdad habla primero a nosotros. Y es muy difícil cuando el Señor habla a tu corazón y tú, ¿qué le puedes decir? Señor, no puedes poner ningún pretexto. Cuando el Señor te está hablando directamente, ¿qué puedes decir? No te puedes hacer de la vista gorda. Cuando el Señor te está hablando directamente, Mónica, ya no me sirves como antes.
porque has enfocado tu vida en otras cosas. Tal vez lo hago, sí, vengo y cumplo con todo, pero no por amor, hermanos, por compromiso con el pastor, por compromiso con la líder de alabanza. Pero tal vez ya no lo hago porque amo a Dios realmente. Y qué triste es eso, hermano, que realmente estemos cumpliendo nada más por cumplir, por costumbre, y no por valorar ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Es muy triste, hermanos, y yo les invito que meditemos en esto. Nos han venido diciendo el amor, el amor. Quiero también que leamos en esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque dice Apocalipsis 2, dice el 4, Nueva Traducción Viviente, dice: pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Yo cuando lo leía también en esta versión, en Reina Valera no dicen y no se aman entre ustedes. Yo decía, ay Señor, tanto nos estás hablando del amor entre nosotros y realmente nos estamos amando. Nuestros pastores y todos los que han pasado y últimamente estos meses han pasado y dice y repite lo mismo, el amor entre ustedes. ¿Por qué? Porque no se ve, hermano, realmente no se ve. Yo me pongo en el lugar de mi pastor y de verdad que lastimamos primero el corazón de Dios y después de nuestro pastor, porque él quisiera ver su iglesia de verdad, llena de amor. Y el pastor mismo nos los ha dicho. A varios de nosotros nos los ha dicho, es que yo quiero verlos que se hablen, que se lleven bien, por lo menos pregúntense cómo están, acérquense. Pero no lo hacemos, hermanos, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y seguimos viviendo nuestra vida. Y como decía nuestra pastora, realmente sabemos y vamos a tener vida para lograr hacer lo que la palabra de Dios dice, o tal vez esta sea nuestra última oportunidad, que el Señor nos hable y que nos diga, vuélvanse a mis hijos. Hermanos, no echemos en saco roto las palabras de nuestro Dios. De verdad, yo sé que todos tenemos muchas dificultades, necesidades, pero demos gracias a Dios por esas dificultades y esas necesidades. ¿Por qué? Porque son las que nos aferramos al Señor, porque si no pasáramos dificultades, créanme que no buscaríamos al Señor. Y entonces a veces decimos, no entro una y salgo y otra vez voy a otra y mi vida está, y yo soy una de ellas, hermanos, que siempre digo, ay Señor, ora esto, ora aquello y ora por qué esto. Pero no, cuando me pongo a meditar, ay Señor, si no fuera por estas luchas, por estas angustias, tribulaciones, yo creo ni te buscara y no me aferrara tanto a ti, como eso es lo que nos hace aferrarnos a Dios. Esas pruebas, esas circunstancias difíciles son las que nos hacen aferrarnos a Dios. Pero a veces hemos endurecido nuestro corazón, que ni esas pruebas ni esas angustias hacen que busquemos a nuestro Señor. Lo queremos arreglar todo en nuestra capacidad humana, en nuestra inteligencia, lo queremos arreglar todo en nuestras fuerzas y solucionar todo como nosotros creamos, como nosotros pensamos que está bien, hermanos. Quiero que vayamos a Mateo 24 y que leamos los versículos 12 y 13. Y también lo voy a leer en Reina Valera, hermanos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vemos, hermanos, que aquí como nos dice, ¿verdad?, que se ha multiplicado la maldad y por eso también el amor de muchos hacia nuestro Dios se ha enfriado, ¿verdad?
Pero también nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, nosotros debemos perseverar hasta el fin. No olvidemos que está por delante esa meta que tenemos que alcanzar y que tenemos que estar todos juntos, hermanos. Tal vez aquí no nos podemos ver, hermanos. Tal vez aquí nos vemos de lejitos o no, pero allá, hermanos, nos vamos a tener que soportar a fuerzas, sí o sí. Hagámoslo, empecemos a practicar lo que vamos a vivir ahí en el cielo, empecemos a practicarlo aquí en la tierra, hermanos. Y les vuelvo a repetir, hermanos, el deseo por buscar la presencia de Dios ya no lo hay. ¿Por qué? Porque lo hemos ocupado en otras cosas. A veces realmente me impresiona ver cómo se esfuerzan mis hijos, tanto de verdad se desvelan y hacen, no hombre, de verdad, por cumplir en la escuela. Hacen lo mejor, lo excelente, yo veo que ahí están y hacen y deshacen. Pero cuando les pregunto, ¿ya hiciste esto? ¿Ya hiciste lo que nos pidieron? Ay, sí, mañana. Y se molestan conmigo, me dicen. Digo, que así fueras, como cuando los veo que están apurados ahí en el escritorio. Digo, que así fueran para abrir la palabra de Dios, que así fueran para hacer de ese texto que nos dejaron. Uy, de verdad que ya estuvieran, yo creo ya estuvieran de misioneros. Pero no, hermanos. Ya ese deseo por buscar a Dios ya no hay, hermanos, ya se acabó, porque otras cosas están ocupando su lugar. Nosotros como mamás a veces, bueno, hay mamás que ya tienen a sus hijos adultos, hay mamás que gracias a Dios están en el camino sus hijos y eso. Pero las que aún todavía tenemos jóvenes y aparentemente mayores de edad, no tenemos que desmayar, sino seguir en la brecha por ellos, seguir esforzándonos. De verdad, hermanas, si nosotros no fomentamos eso en nuestros hijos, los perdemos, hermanos. Tal vez nosotros digamos que soy bien dura, pero no. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser tropiezo para ellos. Y hermana, yo te invito, yo te animo a la que todavía tienes niños jóvenes, que seas piedra de tropiezo para su pecado de ellos. Que no te importe que se enojen, Si los tienes que obligar, oblígalos, hermana. De verdad, algún día ellos lo harán por su propia voluntad y ya no los vas a tener que obligar. Pero si no quieren, oblígalos, hermana. Oblígalos a estar aquí, a cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Oblígalos, hermanos. Lo hacen de mala gana, que lo hagan, pero lo van a hacer algún día por fe, lo van a hacer con amor y corazón para Dios. Ahí en Juan 16, del 7 al 8, hermanos. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que nos prometió el Señor Jesús, hermanos. Él decía, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré y nunca más van a estar solos. Y no estamos solos en este proceso, hermanos. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Así que ustedes ni se preocupen de que si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Ocúpense por traer a sus hijos. Ocúpense por dar testimonio delante de su esposo, de su esposa. Ocúpense.
El Señor que dejó a su Espíritu Santo, Él se ocupará de convencer esos corazones, de redarguir esos corazones, hermanos. Entonces vamos nuevamente a Apocalipsis 2. Cinco, hermanos. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, el Señor nos llama a arrepentirnos. Cada uno de nosotros sabe en qué le hemos fallado a Dios, sabe por qué hemos cambiado a Dios, si por el trabajo, si por el cansancio, por no sé, pero tú sabes, hermano, tú sabes. No es necesario que nosotros te lo digamos o que el Señor te lo diga. Tú sabes perfectamente en qué momento has descuidado tu relación con Dios, en qué momento te has alejado de Dios. Tú lo sabes bien, hermano. Y el Señor dice: si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperamos para arrepentirnos? ¿De verdad quisiéramos que el Señor quite su presencia de nosotros? ¿De verdad quisiéramos que nuestro Señor ya ni siquiera nos voltee a ver? Porque somos tan necios y tan aferrados a hacer las cosas que a Él no le agradan. Porque Él nos los recuerda no sé, yo el tiempo que tengo aquí en la congregación, siempre el Señor nos los está recordando. Siempre, siempre, siempre. No es la primera vez que oímos esto, hermanos. Es necesario que nos arrepientamos, hermanos, así como el rey David. Muchos hemos leído el Salmo 51, hermanos. Como le decía al Señor: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También les decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Así debemos de decirle nosotros día a día a nuestro Dios: crea en mí un corazón limpio, un corazón que te agrade, Señor. Renueva un espíritu recto, un espíritu que busque tu presencia, que la anhele. Eso es lo que le debemos de decir. De verdad, hermanos, todos necesitamos ser renovados en nuestro Dios. Todos necesitamos tener esa comunión con nuestro Dios día a día, que renueve, acercarnos al Señor Jesús para que Él renueve nuestra relación con nuestro Dios. Por medio de nuestro Señor Jesús vamos a ser renovados y nos vamos a acercar nuevamente a nuestro Dios. Si hoy tú te sientes tan lejos de Él, no, hermano, acércate al Señor. Él está dispuesto a perdonarte, Él está dispuesto a escucharte. Si te sientes triste, avergonzado, Él está dispuesto a abrazarte, porque el Señor no es como nosotros. Él no nos paga conforme a nosotros nos comportamos. De verdad, hermanos, Él no es así como nosotros. Porque si nosotros hacemos mal, créame que el Señor no nos hace mal. Si nosotros no nos amamos entre nosotros, el Señor sí nos ama. A pesar de que nos vea como somos, el Señor sigue amándonos con ese mismo amor, en ese amor inagotable. Todos necesitamos una restauración para poder sentir nuevamente ese fuego del Espíritu Santo, hermanos. Ese fuego que sentíamos cuando nos convertimos, que nos quemaba, que sentíamos esa paz que inundaba nuestro corazón. No sé si a ustedes les llegó a pasar, pero yo sentía que mi corazón se me iba a salir. Yo sentía mi pecho lleno, así, saturado. Es algo que yo no puedo explicar. Yo lo comentaba con una hermana y me decía: es que estás llena del Espíritu Santo, por eso te sientes así. De verdad, yo sentía que mi corazón se me iba a salir. No sé cómo lo sentía. Cosa que ya tiene mucho tiempo que no he sentido, hermanos. Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pero sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible.
acercarse a Dios, hermano. Dios no nos llamó, hermanos, para volver atrás. Él nos llamó para seguir a la meta y un día estar con Él en la presencia de Él y gozarnos con Él. Y a pesar de todo lo que podamos padecer en esta actualidad, esa debe de ser nuestra actitud, que un día, que esto es pasajero y un día se va a acabar, los problemas se van a acabar, la economía que tanto nos aflige se va a acabar. Pero lo que es eterno es nuestro Señor y eso siempre lo vamos a tener por toda la eternidad. Y eso es lo que nos debe de mantener motivados, nos debe de mantener gozosos y con ese amor, con esa pasión para nuestro Dios. Y quiero que leamos por último, hermanos, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, eso es lo que nos promete el Señor, al que venciere. Y como dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Y por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor que abra esos oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios, pero cuántas veces se nos ha olvidado escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Cuántas veces hemos perdido eso de ya no escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Por qué? Porque ya no tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Porque nos hemos alejado de nuestro Dios y por eso ya, como ya no escuchamos la voz de Dios, ya nos manejamos o vamos ya como nosotros creemos que así debe de ser, pero no es así. Y también me encontré con esta frase que dice: vuelve a Cristo antes de que Él vuelva. Hermanos, el Señor ha sido muy claro en su palabra, hoy y todos los domingos, domingo tras domingo, en los estudios, ha sido muy claro en su palabra, hermanos. Yo te animo que no te desconectes de la presencia de Dios. Yo te animo que pongas, que la vivas, que no nomás la leas y no la pongas por obra, que no nomás digas, ay, qué bonito dice, ay, veía una película y decían en esa película, es una película cristiana, pero estos cristianos pues ni se merecían llamar cristianos porque a pesar de que conocían, hacían lo que un hijo de Dios no hace y todavía iban a que les leyeran las cartas y eso. Y cuando les preguntaban, pues tú no que vas a la iglesia, ¿y qué dice la palabra? Dice, de Dios ahí, dice la señora. Dice, ay, pues dice tantas cosas tan bonitas que luego hasta me hace llorar. Y le dice a su esposo, ¿verdad? Pero no sabía qué decía la palabra de Dios realmente. Nomás la leía y hay veces que, pues sí, o incluso cuando escuchamos las alabanzas, hay alabanzas que también nos hacen llorar. Pero lloramos por emoción, no porque realmente lo sintamos, hermanos. Entonces a lo que quiero ir es que no descuidemos la presencia de Dios. De verdad, hermanos, ¿tú crees que una profesión o crees que tu trabajo y todo lo que puedas ganar en tu trabajo te va a dar la salvación? Y cuando estés delante de Dios en aquel día, que Él te diga, a ver, tú que trabajaste tanto, que descuidaste tanto mi presencia, ¿no te bastó con lo que tuviste en la tierra? Ahora, a ver, supongamos que el Señor nos dijera o nos reprochara todo eso. ¿Qué ibas a decir, hermano, cuando estés enfrente de Dios? ¿Qué le vas a decir? Ponte a pensar. Creo que no va a haber ningún pretexto para que te justifiques delante de Él. Aquí en la tierra, a los que el Señor ha puesto para compartir su palabra, nos dicen y nos vuelven a decir lo mismo y lo mismo. Y de verdad, hermanos, no sé si tiene que venir Dios mismo a decirles para que nosotros
hagamos lo que Él quiere que hagamos, o tiene que pasar algo para que nosotros realmente vengamos a sus pies. No, hermanos, no se lo recomiendo, porque cuando Dios te llama, cuando te corrige, es muy doloroso. Mejor ven tú con todo el amor delante de Él y entrégale lo que tienes para Él, y no que Él te tenga que traer, porque es muy doloroso, hermano. Y le doy gracias a Dios por su palabra, y el Señor nos recuerda que volvamos a nuestro primer amor y que volvamos a servirlo como lo hacíamos al principio, hermanos. Vamos a orar, hermanos, que sea el Señor día a día recordándonos su palabra, y día a día recordándonos que nos baste solo su amor y que nos baste solo su gracia. Padre bendito, te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te doy gracias porque, Señor, tal vez hemos descuidado tu presencia. Tal vez no te servimos como al principio. Tal vez, Señor, nos hemos alejado de ti por estar haciendo otras cosas, Señor. Yo sé que a veces, Señor, es difícil porque tantas cosas que el mundo nos ha metido en la cabeza, Señor. Ese quehacer, esa escuela, ese afán por ganar más dinero, por suplir todas las necesidades. Se nos ha olvidado que te tenemos a ti, al dueño de todo, que te tenemos a ti, al que nos creó. Tal vez la salud, Señor, por eso nos enfocamos en que estamos enfermos, o la economía, pero se nos ha olvidado que tenemos al médico de médicos, se nos ha olvidado que tenemos al mejor proveedor, Señor, y nos hemos afanado por otras cosas. Y no es malo, Señor, yo lo sé que no, pero hemos descuidado tu presencia a causa de esas cosas. Señor, vuélvenos a ti, Señor, te lo ruego con todo mi corazón. Con toda humildad me acerco, Señor, como dice tu palabra, vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, Señor. Todo nuevo tú lo puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Que realmente nos dispongamos, Señor, a leer tu palabra, a pasar tiempo contigo, dejando todo para después, que tú siempre seas el primero en nuestra vida, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Si tú no nos ayudas, nosotros no podemos. En nuestras capacidades humanas o nuestra inteligencia somos incapaces de comprender y ir más allá de lo que tú anhelas en nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros y que realmente vivamos tu palabra día a día, y no solamente vengamos y escuchemos y a la semana se nos olvide lo que tú nos hablaste. Recuérdanos, Señor, recuérdanos tu palabra. Yo pongo en tus benditas manos todo lo que haces por nosotros, Señor. Yo sé que es de bendición, y lo que tú hablas es de bendición para nuestra vida. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus benditas manos. Toma el control de sus necesidades, toma el control de su semana. En tus manos estamos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra, amén. Porque como lo dijo nuestra hermana, y la palabra lo dice, que el Señor al que ama, corrige. Tú amas a tus hijos, y por eso cuando ves que van por el camino equivocado, ¿qué haces? Los corriges por amor. Así que tomemos realmente esta palabra